Hola, mis queridos hermanos, una vez más nos encontramos en este espacio para adorar a Dios. En este momento estamos disponiendo nuestros corazones y todo nuestro ser para bendecir en nombre de Dios. Y les invitamos a que en este domingo disponga su corazón en adoración y abra también su entendimiento para recibir la palabra. Además, les decimos y les invitamos a seguirnos en nuestras redes que figuran aquí abajo. Ustedes pueden acceder a ellas y conocer un poco más acerca del ministerio Jesús mi refugio. Es un buen tiempo para adorar. Te invito a que te sumes en adoración y escuches su palabra, porque de seguro va a transformar tu vida. A tus pies estoy para entregar todo lo que soy delante de ti. Recibe mi Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado cuando te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Sí, Señor. A tus pies estoy para entregar todo lo que soy delante de ti. Recibe mi Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado cuando te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado.
Le damos gracias a Dios porque Él nos permite tener este tiempo de palabra, este tiempo de reflexión, este tiempo de poder escudriñar aún más la palabra. Y gracias a Dios por los medios que la iglesia cuenta para poder hacerlo. Así que los invito a que podamos desarrollar esta palabra y podamos permitir de que Dios nos hable a través de ella. ¿Qué les parece si oramos y de alguna manera nos disponemos para que Dios pueda hablarnos a través de su espíritu, a través de su palabra? Yo les pido que cierren sus ojos, que aquieten su corazón, que puedan disponer el espacio para poder recibir la palabra y también el tiempo de adoración previa, que sea un momento de consagrar la casa, el espacio, para seguir desarrollando el altar que Dios ha dispuesto en cada hogar. En el nombre de Jesús, sometemos esta palabra a tu presencia, Señor, y declaramos de que tú nos hablas en este día para que sigamos creciendo en la revelación y en la presencia de tu persona en nuestros hogares. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y te damos gracias por cada uno de los que estamos interactuando en este tiempo. Y en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo esta palabra. Amén y amén. Como venimos viendo en los devocionales que nuestros pastores están haciendo día a día, venimos desarrollando el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, si ustedes hacen una especie de recapitulación, van a ir viendo que hay muchos preceptos, hay muchas normas que el escritor, Moisés, si se quiere, se lo fue dando al pueblo de Israel previo a entrar a la tierra prometida, para de alguna manera organizar cómo iba a ser la vida social, política, cultural, económica, religiosa del pueblo en ese lugar. Entonces, si ustedes solamente hacen una especie de recuento en los títulos que se va desarrollando en Deuteronomio, se van a dar cuenta que todas son leyes y son normas que se establecen justamente con un propósito en especial: hacer la diferencia entre los pueblos que estaban alrededor y el pueblo de Israel, guiados por Dios mismo. En este sentido, nosotros vemos que todas las preceptos y todas las normas son leyes que de alguna manera se pueden resumir en que son palabras que demuestran una justicia diferente a lo que se veía alrededor, una manera de convivir relacionada a la santidad que implicaba varias normas, varios preceptos, varios mandamientos que hacía del pueblo separarlo de las costumbres culturales, religiosas de aquel momento y de alguna manera exponer una diferencia, exponer una manera diferente de vivir a diferencia de toda la costumbre que había alrededor. Por eso Dios, de alguna manera muy celoso, muy cuidadoso de prohibir la idolatría, prohibir de que se casen con mujeres u hombres diferentes de Israel a causa de la tendencia que puede tener el pueblo de irse detrás, como dicen algunos pasajes de Deuteronomio, Éxodo también dice lo mismo, irse detrás de los dioses de aquellos lugares. También se mostraba una ley relacional donde se estipulaba un cuidado con el extranjero, un cuidado para las mujeres, un cuidado para los niños, un respeto para los ancianos. Es decir, se entiende de que esta manera que está expuesta, esta manera de vivir, no era la costumbre que había en aquel lugar. Y de alguna manera el texto de Deuteronomio en el capítulo 4 hace un resumen de esto, y yo quiero que compartamos esta palabra. Yo sigo leyendo la NBI, y en la NBI, en el capítulo 4, versículos 5 al 9, permítanme leerlo, dice lo siguiente: miren, dice Moisés, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica.
Así demostrarán su sabiduría e inteligencia entre las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. De esta manera, Moisés hace una especie de resumen del propósito por el cual Dios establecía lo escrito para el pueblo de Israel. Y de alguna manera lo podemos sintetizar o exponer de esta manera, ¿no? Las normas y los preceptos enseñados van a demostrar la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Israel. Van a demostrar la grandeza de la nación. Van a demostrar también la cercanía de Dios. Van a demostrar también la justicia verdadera, a diferencia de otras naciones. Y también van a demostrar la tarea asignada de transmitirla a las generaciones. Entonces, de alguna manera, esta palabra hacía esto, ¿no? Este era el propósito de establecer esta forma de vida que Dios le proponía al pueblo de Israel, que pudiera vivirla en la tierra prometida. Ahora bien, nosotros podemos trasladar esta palabra a los evangelios, donde Jesús habla del evangelio del reino. El evangelio de Jesús es el evangelio del reino. Y nosotros podemos encontrar en los escritos del Nuevo Testamento, pero principalmente en los escritos de los evangelios, las distintas normas, los distintos preceptos, los distintos mandamientos, si se quiere ver de esta manera, que Jesús establecía en el nuevo tiempo que Él mismo inauguraba, ¿no? Pero nosotros podemos decir que también, de la misma manera, cuando Dios le habló a Moisés para su pueblo de Israel, de la misma manera Jesús le habla en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto, a la iglesia como el pueblo de Dios escogido, y también teniendo esta misma calidad o esta misma sintonía o esta misma manera o deseo de que suceda lo mismo con su iglesia, con su pueblo, con los hijos de Dios. Y en esto quería que reflexionemos en este día, ¿no? En esta mañana o en esta tarde donde se encuentren hoy. Nosotros entendemos que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, también está establecida para que nosotros tengamos una orientación, un sentido de pertenencia y de propósito, y también una manera de vivir no acorde a una ley difícil de llevar, sino acorde a una forma de vida que va a demostrar también la diferencia que significa vivir bajo el señorío de Cristo y vivir en el reino de Dios. Obviamente, la gran diferencia quizás con lo que se escribió en su momento en Deuteronomio o en el Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto es que nosotros tenemos la ayuda permanente del Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús nos puede recomendar, y inclusive el apóstol Pablo o los escritores de las cartas como Pedro, Juan, que ellos hacen una interpretación de lo que Jesús les fue enseñando, todo lo podemos vivir a través del Espíritu Santo. Entonces, esto no debería convertirse en una ley, como una carga, como un yugo, ni tampoco debería convertirse en algo imposible de llevar o una marca de una religión distintiva, sino verdaderamente un camino de la libertad, un camino del poder mediado por el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, esto no podemos dejar de tenerlo presente en este tiempo. Entonces, nosotros podemos ser también, como el pueblo de Israel, un pueblo que puede ser reconocido por la sabiduría y la inteligencia. Y esto tiene que ver con la acción del Espíritu Santo con la iglesia. Si recuerdan, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo
menciona que al conocer la vida de la iglesia de Éfeso, ora al Padre y le dice que le dé el espíritu de sabiduría y de revelación y de inteligencia para que lo conozcan mejor y para que puedan comprender la grandeza, lo enorme que hay como recurso que tiene la iglesia a favor para vivir el poder que Dios ha depositado en cada uno. Ahora, déjenme decirles también una realidad. Somos iglesia porque somos una comunidad. Todos estamos interconectados. Esa interconexión le llamamos redes. Todos tenemos un líder y todos tenemos de alguna manera a alguien a quien responder o a alguien que puede estar acompañándonos en este tiempo, transitando este tiempo tan especial que estamos viviendo de esta cuarentena, ¿no? Pero no dejamos de ser iglesia porque no participamos de una reunión en un templo. Esta idea del templo como el lugar donde se manifiesta la iglesia es una media verdad. Porque la iglesia se puede manifestar tranquilamente en los hogares, donde se realiza el altar, donde tenemos presentes a nuestro Dios. Y lo milagroso que a veces podemos ver en la iglesia, también lo podemos llegar a ver en nuestros hogares. Y en los testimonios de las oraciones lo podemos ver claramente. Sin embargo, el templo implica la congregación, implica el lugar de reunión donde nos ponemos de acuerdo, y en el poder del acuerdo, que es una ley espiritual, podemos entender de que se desarrolla muchos principios que el Espíritu Santo nos da a causa del poder que se ejecuta en esto que es el acuerdo, ¿no? Pero no dejamos de estar de acuerdo porque no nos reunimos en un lugar. Seguimos siendo iglesia aún en nuestros hogares. Por eso también les pido que puedan transmitir los links, que puedan transmitir los videos que estamos subiendo desde la iglesia, puedan transmitirlo a cada uno de los hogares de los hermanos que quizá por alguna razón no se pueden conectar el día domingo, pero sí lo pueden hacer durante la semana. No pierdan el hilo de todo lo que se está viendo. Tenemos distintos canales, ustedes saben que tenemos distintos canales de comunicación, como el canal en YouTube del Ministerio Jesús Mi Refugio, la página de Facebook, es decir, Instagram también lo tenemos, está la radio también, que son medios que Dios nos permite tener para comunicarnos y seguir transmitiendo y darnos cuenta de que más allá de que estemos todos en el hogar y en esta sensación de aislamiento, seguimos estando conectados. Entonces también ahí la sabiduría y la inteligencia de la iglesia también se ve en ese punto de vista, porque no perdemos nuestra relación con Dios y no perdemos de seguir creciendo y madurando y llegar a la estatura de Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? También lo otro que veíamos en Deuteronomios en el capítulo 4 tenía que ver con la grandeza de la nación. A través de todo lo que exponía Moisés al pueblo de Israel, podíamos ver de que era una nación grande, diferente a todos los demás. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, muchas veces, muchos, al comprobar cómo Dios interactuaba con su pueblo y cómo Dios salía al rescate de su pueblo permanentemente y lo salvaba permanentemente, la exclamación era: no hay otro Dios como el Dios de Israel, no hay nadie que se manifieste de la manera y no hay ningún Dios que cuide y ame al pueblo como ama a su pueblo y a sus hijos. Y en este tiempo lo mismo, mis hermanos. En este tiempo la grandeza de la iglesia está vista no en un templo, no en la calidad de los materiales de un lugar, sino en la calidad de los hijos y de las hijas de Dios. Y la calidad tiene que ver con esto, con la relación que podemos llevar y con la relación que transmitimos de parte de Dios. Cada vez que las personas que nos rodean y ven que nosotros estamos bajo el amparo del Todopoderoso y ante todas las circunstancias que podemos estar viviendo, dejamos que Él sea quien nos rescata y manifestamos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro resguardo, que Él es nuestra fortaleza, y realmente eso hace crecer nuestra esperanza, hace crecer nuestra fe, y es lo que motiva a muchos alrededor para que también sean parte de su iglesia,
podemos mostrar la grandeza que es ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, ¿no? También la cercanía de Dios. Algo que Moisés mostraba era de que no había en ese momento otro pueblo como el pueblo de Israel que tuviera un Dios tan cercano, un Dios que deseara habitar en medio de su pueblo y un Dios que se dejara ver, se dejara sentir y vivir como lo hacía Dios en su pueblo de Israel. Y en este tiempo podemos decir exactamente lo mismo. ¿Cuántos podemos dar testimonios en estos días de la cercanía y de la vivencia que hemos tenido con Dios en nuestros hogares? Quizás antes de la pandemia todos corríamos, todos andábamos en un montón de cosas, en un montón de actividades, en un montón de distracciones, y el hecho de estar en nuestros hogares nos hizo no solo convivir con nuestras familias, con nuestros hijos, sino también renovar nuestra relación con Dios y poder exclamar también, poder decir también: gracias, Señor, por estar tan cerca nuestro y poder vivirte también en nuestros hogares. Eso demuestra la cercanía de Dios y que Dios siempre va a estar con sus hijos y con sus hijas en todas circunstancias, sean buenas, sean difíciles, sean malas, como quieran llamarlas. Dios nunca deja de estar con nosotros, ¿no? Y también la justicia. Cuando vemos el libro de Deuteronomio, vemos todos los pasajes y todas las normas y preceptos que detrás demostraban una justicia verdadera, un sentido correcto de rectitud, un sentido correcto de relación, un sentido correcto, genuino de relacionarse y de buscar el cuidado, el resguardo de aquellos que lo necesitaban, como los niños, como los huérfanos, como las viudas, como los extranjeros. Y el Señor tenía mucho cuidado de esto, y en Deuteronomio lo hemos estado leyendo justamente esto. Y cuánto más nosotros en este tiempo, en un mundo injusto, donde vemos que es un mundo caído, un sistema esclavo, podemos ver que la justicia de Dios puede estar mediada, no quizás de la manera que nosotros esperamos que se realice, sino en el trato justo, en el trato igualitario, en el trato cuidadoso de aquellos que están necesitando ser resguardados, ser cuidados, sean nuestros niños, sean nuestros bebés, sean las mujeres, sean los ancianos, sean las personas que sean. Poder saber de que la iglesia, que el pueblo de Dios es un pueblo que está resguardando permanentemente, ¿no? Y hoy el resguardo quizás sea en proveer, en ayudar en aquellos que les está faltando el trabajo, el alimento, poder cuidar esos aspectos, también la salud, todos los aspectos donde puede verse la justicia de Dios, saber de que la iglesia está actuando. Entonces, en este sentido también les animo que de alguna manera salgan de sus hogares y puedan ver alrededor de ustedes las necesidades que hay. Y saber de que la iglesia, el ministerio Jesús Mi Refugio, cuenta con recursos, y aún ustedes mismos desde sus hogares pueden dar palabra, pueden orar y pueden también pedir ayuda para aquellos que realmente lo están necesitando. Y muchos, yo les puedo asegurar que mucha gente quizás no venga cuando termine la cuarentena a la iglesia, pero sí van a tener un muy buen testimonio, como lo tenía de los discípulos en el libro de los Hechos, que decía que la gente los tenía en muy alta estima por lo que ellos estaban haciendo, de estar resguardando a los huérfanos y a las viudas en ese momento, en ese contexto de la iglesia primitiva. De la misma manera podemos pensarlo nosotros en este tiempo. También déjeme decirle que este es el mejor tiempo para la iglesia. Es el mejor tiempo para los hijos de Dios. Porque acá no hay una pelea ideológica. Acá nosotros no nos peleamos a ver quién tiene la mejor idea o la razón de alguna teoría, de alguna doctrina o de alguna política. Sino que acá realmente se puede ver el poder del Espíritu Santo actuando a favor de sus hijos y a través de sus hijos en todos los ambientes donde podemos movernos, pero también en el hecho de compartir un pedazo de pan, en el hecho de poder orar por una persona, un vecino, un familiar
eso va a demostrar totalmente la diferencia que hoy la gente necesita ver. Y eso va a marcar la diferencia. Y todo argumento contrario a la iglesia se cae completamente a causa de la justicia y de la ley divina dada por Dios a través de la iglesia, ¿no? Y por otro lado, esta tarea de transmitir que el pueblo, que Moisés le dice al pueblo de Israel, de no descuidar esta realidad de que todo lo que han vivido con Dios tienen que transmitirla a sus generaciones. De la misma manera podemos decirlo hoy. No nos cansemos, mis hermanos, mis hermanas, de dar testimonio de lo que Dios está haciendo a favor de su iglesia. Todos de vuelta tenemos testimonio de lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Entonces les animo de la misma manera. Tenemos la riqueza, tenemos los recursos, tenemos todo lo que necesitamos para demostrar que Dios está en medio de su pueblo, que su pueblo confía en este tiempo en Él, y que el último que tiene la palabra, el último que determina todas las cosas, es el Dios soberano, nuestro Señor, a través de Jesucristo. Estamos en su reino, vivimos de acuerdo a lo que Él estableció, su Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos capacita, nos empodera, y tenemos su palabra para poder ser la palabra, la guía que necesitamos, y tenemos su presencia en nuestros hogares, que hace todo lo sobrenatural y todo lo especial en nuestras vidas. Entonces, oremos en este sentido, ¿les parece? Cerramos este tiempo de la palabra y poder darle las gracias a Dios, porque verdaderamente no estamos solos. Y así como Dios desafía al pueblo de Israel a ser una nación totalmente diferente a lo que eran los pueblos que estaban alrededor de Él, de la misma manera Dios nos desafía hoy a su iglesia a ser diferentes, a no caer en el temor, a no caer en el pánico, a no caer en la incertidumbre, a no caer en el pesimismo, a no caer en el enojo, en la ira, en la violencia que se empieza a manifestar a causa de lo que estamos viviendo. Somos agentes de reconciliación, somos agentes de paz. Somos agentes, somos embajadores de la presencia de Cristo en nuestros lugares. Sigamos viviéndolo así. Y toda angustia, todo dolor, todo temor, todo pánico, presentémosela a nuestro Padre. Y Él tiene la gracia suficiente para que podamos sanar y podamos confiar a través de su provisión y de su resguardo. La palabra dice de que no hay ningún hijo desamparado, no hay ningún hijo que mendigue pan, porque el proveedor es nuestro Señor. Entonces, no dejemos de vivir esta realidad. Y como siempre hemos dicho, cada vez que nosotros salimos a manifestar la gracia de Dios, Dios se encarga de resguardarnos y de darnos lo que estamos necesitando. Entonces, no dejemos de hacerlo de esa manera. Y vamos a recibir algo que es impagable, que es el gozo en nuestros corazones de poder ver personas agradecidas, personas cuidadas, personas que se acercan a Dios por una acción quizás mínima que pudimos hacer tan solo demostrando interés y preocupación y cuidado o ocupación, mejor dicho, por lo que están viviendo. Les animo que lo podamos hacer de esta manera. Y por qué no utilizar también los medios que tenemos para también dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestros hogares o a través nuestro en los ambientes donde nos movemos. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, encomendamos esta palabra a ti y declaramos que corre como un reguero, corre como un río en nuestros hogares, limpiándonos, purificándonos de toda inmundicia
y de toda palabra negativa y de toda palabra de murmuración, de toda palabra de queja, de toda palabra de duda. En el nombre de Jesucristo, esta palabra que corre como un río se los lleva y desaparece de nuestros ambientes y es llevado como torrente para que sea desechada completamente donde el Espíritu Santo determine que cae todo esto, toda esta sombra de oscuridad que pudo haber reposado en nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo declaramos que la luz de Cristo, que viene a través de su palabra, a través de su revelación, llega a nuestros hogares plenamente y ahora lo limpia completamente, y la luz de Cristo ilumina nuestros ojos espirituales, ilumina nuestro entender, ilumina nuestra fe y nuestra confianza. Y esto hace de que nazca en nosotros ahora un canto espontáneo de agradecimiento a nuestro Señor. Gracias, papá, por estar con nosotros. Gracias, papá, por resguardarnos y por animarnos a ser la iglesia que marca la diferencia en este tiempo. Y declaramos que así lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias mis hermanos, gracias mis hermanas por su atención, y nos seguiremos viendo o contactando por los medios que la iglesia está teniendo. Gracias. Muy bien, gracias a Dios por su palabra, por este tiempo, gracias por llegar a nuestros corazones, y te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de las redes sociales que figuran y sigas conectado al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por este tiempo, que tengas un bendecido domingo junto con tu familia.